Hermanos, buenas noches. Estamos en el culto vespertino con la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todavía transmitiendo por este camino de Facebook y de YouTube, no solo a la iglesia, sino a otros hermanos de otras partes, de otras ciudades, de otros países. Quiero mandar un especial saludo a los hermanos de San Antonio, Texas, donde estuvimos la semana pasada en su aniversario 135, al pastor Alfonso Flores, a cada uno de los diáconos, a los directores de música, a la iglesia toda, a Rachel, mi nuera de su mamá, hermana Rachel de Rodríguez. También sé que a veces se conectan y que probablemente estén ahora conectadas. Saludos para ustedes. Hoy estamos analizando un tema muy importante para la vida de la iglesia. Y estamos en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo escribe en el último de los capítulos, en el capítulo 13 de segunda de Corintios, un mensaje muy especial. De hecho, el apóstol Pablo amó mucho la iglesia de Corinto. Le costó bastante, estuvo más tiempo en Corinto plantando la iglesia que en cualquier otra ciudad. Organizó, dejó líderes, dejó ancianos, dejó diáconos, servidores, diferentes ministerios y dones, y se fue. Cuando pasó el tiempo, pero mantenía contacto con la iglesia. Los de Cloé, otros hermanos que iban de Corinto a Éfeso y a donde estuviera, para informarle cómo estaba la iglesia. Y se enteraba de primera mano de algunos conflictos, de algunos pecados, de algunos desórdenes que estaban ocurriendo en Corinto. Y Pablo, lejos de molestarse o de um, hacer algo fuerte contra ellos, sentía preocupación profunda en su corazón, queriendo ayudarles a salir de ese problema, porque eran problemas de desorden, incluso de pecado grave, de incesto, de inmoralidad, pero también había desórdenes en la cena del Señor, desórdenes en los dones espirituales, buscaban tener dones, pero no buscaban tener amor. En fin, hacían cosas tremendas que generaban conflictos muy fuertes. Y Pablo quería corregir sus males. Así que escribió una carta y otra segunda carta. Tanto la primera como la segunda hubo regaños, pero la segunda hubo regaños más fuertes. Y se piensa que se perdió una tercera carta que era todavía más brava, queriendo no solo ganarles una discusión, no solo demostrarles que era un apóstol enviado por Dios, sino quería ganarlos para arrepentimiento, para restauración. Así que esas cartas a los Corintios nos sirven a nosotros porque, ¿qué creen? No digan, "Ay, somos iguales que los Corintios, desordenados, tenemos divisiones, cometemos pecados, hacemos falta de reverencia en muchas de las cosas de Dios. Y cada regaño a los Corintios es un regaño a nosotros también. Y ese amor que Pablo mostró en sus amonestaciones a los Corintios es un amor que llega hasta nosotros y no viene de Pablo, no viene de los Corintios, viene del Señor mismo, que inspiró a Pablo para escribir esta carta. Así que les invito a leer conmigo, que aquí aparece en un lado el capítulo 13, 2 Corintios, del 1 al 10, y vamos a leerlo y dice así: Esto es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos testigos o tres se decidirá todo asunto. Pablo empieza a regañar. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscas una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad como ser humano, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros.
Así que examínense cada uno a sí mismo, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no o conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos de que seáis reprobados. Pero espero que conoceréis bien que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno y aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes y oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Esta es una tercera reprensión. Ya había en la primera carta, en parte en la segunda carta, había reprendido los corintios, pero es una tercera y quizás la última reprensión que Pablo les hace. Y porque gran parte de la iglesia de Corinto estaba en rebeldía. Y rebeldía quiere decir, estaban desconociendo la autoridad que Dios puso sobre ellos. Eso es rebeldía. Hay muchos rebeldes, hay rebeldes sin causa, rebeldes con causa, hay gente rebelde en el gobierno, hay gente rebelde entre los delincuentes, hay gente rebelde con sus padres, hay gente rebelde en las oficinas. Y esto quiere decir que no reconocen la autoridad que Dios puso sobre ellos y la atacan. Eso se llama rebelión. Es la enfermedad de Satanás, porque Satanás se rebeló contra Dios estando en el cielo. Así que cualquiera que se rebela contra la autoridad que Dios puso, pues tiene la enfermedad de Satanás y está haciendo daño no solo a otros, a sí mismo, a la obra de Cristo, a la iglesia del Señor, porque está en rebeldía. Dios nos cuide de no caer en ese papel tan triste, tan deplorable. Pero bueno, hermanos de Corinto habían caído en rebeldía, como en otras iglesias contemporáneas también está pasando. Cometían pecados de muy diversas maneras. Alguno tenía a la mujer de su padre, estaban en relaciones inmorales con más de una mujer, o estaban cometiendo actos de injusticia entre hermanos. Los ricos no se juntaban con los pobres. O algunos estaban a favor de Pedro y otros a favor de Pablo y otros a favor de Apolos. Y había divisiones entre ellos, aunque Pedro y Pablo eran amigos, entre ellos sí había divisiones. Es terrible, ¿no? Pablo y Silas y Apolos y Aquila eran amigos, pero los hermanos corintios estaban divididos entre ellos, peleando quién sería el mejor líder, a quién habría que seguir. Eran pecados, cometían pecados contra la cena del Señor, algunos hasta se embriagaban en la cena del Señor. Otros buscaban dones espectaculares para lucir mucho, pero no amaban a sus prójimos. Y ningún don sirve si no hay amor. Así que eran pecados que tenían que ser corregidos. Y Pablo escribe esta tercera reprensión a los corintios. Llegaron incluso a desconocer el apostolado de Pablo. Decían, pues Pablo ni fue de los discípulos, ni fue un apóstol realmente, tal vez ni es siervo de Dios, no tiene el conocimiento, no tiene la autoridad, nada. Así pensaban muchos, no dos o tres, un montón de la iglesia. Estaba en desconocimiento del apostolado de Pablo, aunque Pablo había dedicado tanto tiempo para ministrarlos, para edificarlos, para plantar la iglesia, para instruirles, y todavía estando lejos escribía una y otra vez y mandaba a sus gentes, mandó a Timoteo algunas veces para ver cómo estaba la iglesia, porque estaba en amor por la iglesia. Pero ellos menospreciaban a Pablo, su enseñanza, su apostolado e incluso sus regaños. Decía, pues ni siquiera tiene el carácter para regañar. Lo regaña así muy suavecito, como que cree que con eso los vamos a corregir. Pues no.
Y realmente Pablo lo que quería no era ganarles de discusión, sino ganarlos para arrepentimiento. El apóstol había usado siempre una manera suave de reprensión, como debe ser, con espíritu de mansedumbre. Si usted localiza a un hermano que está en una falta, usted que es espiritual, vaya y con espíritu de mansedumbre, repréndelo. Con espíritu de mansedumbre. Y Pablo había actuado así durante las primeras cartas. Ahora, aquí advierte que probablemente iba a ir por tercera vez a visitarlos. Y si voy, ahora sí los voy a regañar con severidad. Porque si mostré debilidad al principio, ahora voy a mostrar la fuerza, la autoridad que Dios me ha dado. Es como un ultimátum de Pablo a los Corintios. Voy a ir y no voy a ir con debilidad. No seré tolerante, ni seré indulgente. Voy a ir a regañarlos. Así Pablo les advirtió. Dice, Pablo advierte de una tercera visita a los Corintios, utilizaría una reprensión mucho más severa en ese día de su visita. Y de la manera que Cristo murió en debilidad, sí, pero resucitó con poder. Y si en su primera visita el Señor Jesús vino para buscar y salvar, en la segunda visita va a venir como juez. Así que debemos estar firmes, atentos, obedientes, dependientes de Él, porque el Señor vendrá, pero ya no como un siervo sufriente, no como un cordero al matadero, va a venir como rey, juez y Señor. Y Pablo dice, si voy otra vez, voy a ir ahora sí a poner justicia entre ustedes. Reprensión y amonestación fuerte. No seré indulgente. Porque ya era la tercera vez que los regañaban y era necesario emplear ahora fuerza, una disciplina más severa. Pablo quería ganar a sus detractores para arrepentimiento, no quería condenarlos para muerte, no quería expulsarlos de la iglesia, quería ganarlos para el arrepentimiento. Y así debe ser en cada uno de nosotros si encontramos que un hermano está en mal, está en pecado, está en desorden, está en rebelión. Nosotros somos espirituales, debemos buscarlo para ganarlo para Cristo. No llegar a boletinarlo, acusarlo y expulsarlo como algunos lo hacen de una manera sencilla, se deshacen del problema. Pero no, el problema es que queremos ganarlos para Cristo. Más que ganar la discusión, más que ganar el conflicto, queremos ganar a ese hermano para arrepentimiento. Pero en este último capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, hay un versículo epicéntrico, el más importante de todos, donde Pablo recomienda una actitud que puede corregir muchos males en todos nosotros. Y esa actitud, esa recomendación de Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Es una invitación que Dios nos hace a través de Jesús, y en este caso a través de Pablo, Corintios, pero a través de Jesús lo hace a nosotros mismos. Esta vez, Pablo le dice a los Corintios, examínense cada uno a sí mismo. Y si nosotros podemos aprender esa frase, examínense cada uno a sí mismo, es una breve oración muy valiosa, debiéramos tenerla en un cuadrito y pegarla en la pared ahí para que cuando te despiertes la veas, cuando te vayas a dormir, veas, examínese cada uno a sí mismo. En tu oficina, en tu libreta de trabajo, en tu automóvil, debiéramos tener pegado ahí, examínese cada uno a sí mismo, porque eso es lo que nos puede sanar, el autoexamen. Y examínese para ver si está en Cristo, no para ver si es muy bueno, muy inteligente, muy sabio, muy docto, muy conocedor, muy ofrendador, muy importante,
muy fuerte físicamente. No, eso no lo vamos a examinar. Tengo muchos conocimientos, no. Lo que debemos examinar es que si estamos en Cristo o no. Estar en Cristo es una cosa, es una vida de victoria, es una vida de triunfo, es un camino de vida eterna, es un camino ascendente, es un camino al cielo, es un camino al Padre Celestial, estar en Cristo. Y el que está en Cristo es aprobado, pero el que no está en Cristo es reprobado. Así que es importante que examinemos nosotros mismos a ver si estamos en Cristo. Y a veces decimos, bueno, pues yo sí estoy en Cristo, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia, estoy en Cristo. Pero no se refiere a esas rutinas, se refiere a tu vida diaria. Se refiere si estamos actuando como Cristo actuaba, como Cristo actúa. Si estamos amando como Él ama. Si estamos perdonando como Él perdonaba. Si estamos siendo santos cada día más como Él fue santo en toda su vida. Si estamos recordando sus palabras, si estamos obedeciendo sus mandamientos cada día, o no, porque yo puedo ser cristiano bautista de la convención, pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces eres un obrador de maldad. Y muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor le dirá, apártense de mí, obradores de maldad. Lo hicieron lo que ustedes querían, no hicieron lo que yo les mandé hacer. Así que estar en Cristo es una forma de vivir, es una forma de actuar, es una forma de trabajar, es una forma de perdonar, es una forma de crecer, es una forma de servir a otros. Es una vida de obediencia al Señor y sus mandamientos. Eso es andar en Cristo y eso significa ser aprobado. Porque si no lo estamos haciendo, si vivimos nada más para nuestro provecho, para nuestro gusto, para nuestras necesidades, nada más. Y no le hablamos a nadie, ni perdonamos a nadie, ni buscamos a nadie para apoyarle, entonces estamos siendo reprobados. Si está siendo aprobado o si está reprobado. Así que examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dijo el Señor el día de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y también es la versión que Pablo dice en 1 Corintios 11. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El autoexamen es mucho más valioso que estar examinando a los demás. Si aquello anda mal, después no saben lo que hacen aquellos. Y empezamos a acusar a los demás, pero eso lo hace el mundo. El mundo acusa a los demás, Satanás es el acusador de los hermanos. Pero el que se examina a sí mismo, entonces viene a arrepentimiento. Entonces viene a conversión, a regeneración en Cristo. Y empieza una vida de crecimiento espiritual, y empieza una vida ascendente, y empieza una vida de santificación, porque estar en Cristo es el camino perfecto. Así que hermano, si tú te estás examinando a ti mismo y te das cuenta de que actúas más bien para satisfacerte a ti mismo, es tiempo hoy de orar y decirle, Señor, perdóname, porque he sido egoísta, he sido vano, he sido rebelde. Vamos a orar. Los que quieran orar, repitan conmigo estas palabras. Señor y Dios, hemos escuchado tu palabra y nos pides que nos examinemos a nosotros mismos. Y me he dado cuenta que muchas de las cosas que hago son para satisfacer mi propia necesidad, mis propios deseos. He estado en desobediencia de tus mandamientos, he estado en rebelión contra tu voluntad. He tenido enemistades, he tenido problemas, he experimentado división, separación, me he distanciado de muchos hermanos por esa razón. Perdóname, Señor. Permite que mi corazón cambie. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto renueva dentro de mí. No alejes de mí tu Santo Espíritu.
y devuélveme el gozo de tu salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos este domingo próximo. Saludos a todos.